El territorio es la tierra que pisan mis pies cada día, aquel que abarcan mis pasos. El territorio es mi casa, extendida más allá de las 4 paredes de mi madriguera. Son los árboles, las plantas, los animales, las rocas. Es el río, los bosques y los campos, y también el pueblo y sus caminos. El territorio es el viento, la lluvia y el sol, la humedad del aire, la niebla que madruga por las mañanas de otoño. Son los espíritus naturales que guardan sus secretos y los espíritus de los muertos que descansan en él y ahora son parte de la tierra. Territorio también son los seres vivos, de la especie que sean, y todas sus historias, sus costumbres, sus vivencias tejidas íntimamente con el entorno que ha sido testigo de ellas. Es algo curioso lo que hacemos en Occidente. Hemos olvidado tanto nuestro propio legado espiritual, que nos conecta con la naturaleza, que buscamos que el legado de otros rellene el hueco que ha dejado nuestra propia destrucción. Necesitamos especies norteamericanas para limpiar con su humo nuestra casa, porque el tomillo que crece en el descampado de al lado no nos parece excitante y mágico, o ni siquiera nos hemos parado a mirarlo o aprender de él. Y las curanderas y hechiceras que no vieron más allá que aquella tierra que rodeaba su casa humilde, pero las proveía de todo, nos deben mirar con decepción desde el otro lado. Porque esto no fue siempre así. Nosotros conocíamos la lengua de la tierra y de las plantas, conocíamos a sus espíritus y convivíamos con ellos. Nos alimentábamos de ella y ella de nosotros. Y se han perdido miles de secretos, de prácticas, de conocimiento, pero podemos volver a aprender. Esos espíritus siguen estando ahí, mirándonos en silencio, pero dispuestos a hablar al que les mire de vuelta, al que se esfuerce por recuperar su confianza y escuchar. La senda espiritual del territorio o trabajo con el territorio es básicamente la búsqueda de la recuperación de nuestra conexión espiritual con el entorno, con todos los númenes que habitan en él y con nuestro legado. Es la recuperación y la aceptación de nuestra riqueza natural, cultural y espiritual. El territorio no entiende de límites estrictos ni mucho menos de fronteras políticas, solo entiende de transiciones. Realmente territorio es toda la extensión de la tierra, somos nosotros los que identificamos como nuestro territorio aquel espacio que conocemos más o con el que estamos más habituados a interactuar. Pero ni siquiera entre las personas son divisiones objetivas. Incluso para nosotros el territorio es más bien un mapa de degradados entre las zonas que más conocemos y con las que más trabajamos y a las que estamos más habituados y las zonas a las que no. Igualmente esto no es algo solo humano, sino de todo ser. El territorio de un árbol es el área que abarca su capacidad de interacción, el de un animal, pues el lugar en el que vive, el de un espíritu natural, un genius loci, el espacio sobre el cual tiene poder. Me va a dar el sol en toda la cara. Me voy a mover un poquito para atrás, así. Entonces, en la senda del territorio o el trabajo con el territorio es un área geográfica con la que nosotros hacemos el compromiso de trabajar física y espiritualmente. Normalmente tiene sentido que este lugar sea el entorno en el que vivimos, porque es con el que interactuamos más y con el que al final nos provee de prácticamente todo lo que necesitamos. Lo que queremos es volver a conocer y llevarnos bien con nuestros vecinos, tanto físicos como espirituales, entendiendo que si el entorno es capaz de proveernos de todo lo que necesitamos para nuestra vida, también es capaz de proveernos lo que necesitamos para nuestra espiritualidad. Es bueno que los límites que definen nuestro territorio sean algo fluido, porque no buscamos aislarnos. Puede que empecemos trabajando con un territorio relativamente pequeño, como yo empecé con este bosque que mide unos 3 kilómetros cuadrados, y poco a poco los límites de nuestro territorio de trabajo se irán expandiendo conforme vayamos investigando alrededor y conociendo primero esta zona. También podemos aprender mucho de nuestro territorio gracias a información y paralelismos de un área que sea un poco más amplia que él y nos puede ser muy útil para reconstruir, por ejemplo, elementos perdidos en el entorno en el que estamos trabajando. Obviamente, contra más amplio, más difusos van a ser los nexos, pero igualmente suele ser muy útil. Este tipo de trabajo espiritual parte de un punto de vista animista, en el que aquello que está a nuestro alrededor, sean lugares, sean plantas, árboles, animales, piedras, están imbuidos de un ánima o al menos de una especie de esencia espiritual. Un error común a la hora de entender el animismo es pensar que todo tiene que tener un alma
parecida al alma humana, y eso es completamente antropocentrista. Una planta, por ejemplo, no tiene por qué tener conciencia como la humana, no tiene por qué pensar como los humanos o sentir como los humanos para estar imbuida de un ánima. Esa planta está animada a su manera. Lo mismo sucede con una piedra. Obviamente no tiene por qué tener conciencia ni un alma como nosotros la entendemos. Es una piedra, ni siquiera comparte con nosotros la función de ser vivo. Pero por el mero hecho de existir, ya tiene, igual que tiene una parte física, tiene una parte espiritual, una parte intangible, ese hálito de la existencia. Nosotros, por desconocimiento de cómo puede ser el ánima de una piedra, porque no sabemos cómo es ser una piedra, pues lo vemos básicamente como que tiene una esencia energética. Al trabajar con el territorio, lo que nosotros hacemos es aprender a escuchar y a interactuar con esas ánimas que están a nuestro alrededor, ya sean aquellas que tienen un cuerpo tangible como una planta, o ya sean aquellas que son más intangibles como una divinidad local o el espíritu de un lugar, de modo que podamos aprender de ellos y podemos tener una relación cordial en la que nos ayudemos mutuamente, algo que se conoce como forjar una alianza. Mucha de la cosa radica en el momento en que nos damos cuenta de que lo que tenemos alrededor son seres de pleno derecho, igual que nosotros, y entonces nos damos cuenta de cuantísimo instrumentalizamos a la naturaleza, incluso en los círculos de paganismo, magia, brujería, hechicería, en los que sí que se quiere mucho la naturaleza, pero igualmente, por ejemplo, las plantas se las sigue considerando meros ingredientes. Para mí la cosa pues pasa un poco porque dejemos de tratar a la naturaleza como si fuera un supermercado y empecemos a tratarla como si fuera una amiga, que del mismo modo que nos ayuda, nosotros la ayudamos también a ella. No hay alianza posible con el territorio sin servicio al territorio. Este es un punto importantísimo y yo os diría que si queréis empezar a trabajar con esto, os planteéis dos preguntas. La primera es ¿por qué quiero trabajar espiritualmente con el territorio y qué espero de ello? Y la segunda es ¿qué puedo ofrecer yo al territorio? Puedo recoger basura, puedo colaborar con alguna organización, puedo proteger al territorio física y mágicamente, puedo entregar ofrendas, pero en el caso de entregar ofrendas, ¿realmente estoy entregando ofrendas valiosas para el territorio? ¿Realmente les sirven? La cosa es de primeras aportar algo que realmente les sea útil, que luego ya con el trabajo y con el tiempo ya veremos que a algunos espíritus les gustan cosas pues que no destacan por su utilidad, pero que sin embargo les gustan. Pero es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que lo que demos realmente sea valioso. Si de verdad quieres una alianza, tienes que entregar algo de valor para ti y algo de valor para el territorio, no solo recibir de él. El siguiente punto importante es conocer el entorno y para eso yo me valgo de lo que considero mis tres pilares principales, que son la experiencia propia, presencial e intuitiva, el folclore y el estudio académico de diversas disciplinas. Número 1, la experiencia lo es todo. Tienes que pasar más horas que un reloj en un entorno para realmente conocerlo. Este no es un camino ni fácil ni rápido, de hecho pues requiere muchísimo tiempo y muchísima dedicación, pero tampoco tenemos prisa. Por mucho que podamos leer, lo que al final nos va a hacer entender es la vivencia y es al interactuar con el entorno como poco a poco con la práctica iremos aprendiendo a escucharlo y a comunicarnos con él. De hecho, la comunicación con el entorno y con sus espíritus da para mucho, por eso no voy a entrar en este vídeo a hablar sobre esto. El segundo punto, el folclore, es importante para mí porque tengamos en cuenta que no es hasta tiempos muy recientes que realmente nos hemos distanciado tanto del entorno natural que hemos olvidado la comunicación básica con él, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. El folclore lo que son las fórmulas y es el conocimiento de gente que tenía muchísima más conexión con el entorno que nosotros, a todos los niveles. Y estas fórmulas se han ido guardando y se han ido conservando a lo largo del tiempo, generación tras generación, porque a esta gente que vivía en tanta conexión con el entorno les resultaban útiles. Por lo tanto, yo creo que muy probablemente a nosotros también nos resulten útiles y son un punto muy valioso de conocimiento para recuperar esta conexión perdida. Podemos aprender de la etnobotánica, podemos aprender de las leyendas, de cuentos y canciones en las que hay información encubierta, de historias, de
prácticas hechiceriles, prácticas supersticiosas, tradiciones de todo tipo. Además, el folclore es un punto de conexión muy útil si queremos trabajar con los muertos de un lugar, que eso son uno de los tipos de espíritus que podemos encontrar en cualquier sitio, porque estas prácticas son las que utilizaban ellos y por lo tanto utilizarlas nosotros nos pone en un punto de conexión y también de honrar y agradecer su legado. Finalmente, muchas ramas del estudio académico y científico nos puede ayudar un montón a conocer la parte más física del territorio, desde el tipo de suelo, la red hidráulica, por donde pasan los ríos subterráneos, las propiedades físico-químicas de las plantas, las necesidades del entorno para saber qué es lo que le podemos aportar. Podemos estudiar temas de biología, de ecología, de antropología, de química, bueno, yo creo que básicamente cualquier disciplina puede aportar algo a nuestra práctica, o muchísimas de ellas. Y partiendo ya de que tenemos en cuenta el tema de conocer al entorno y el tema de servir al territorio, el camino es que no hay camino. Haz lo que quieras, dirígete a donde quieras, intenta contactar con los espíritus que quieras, intima con los aliados que quieras. Ve descubriendo y ve aprendiendo, es que no hay hoja de ruta y creo que a veces pecamos mucho de querer que otros nos den una hoja de ruta, pues no la hay. Esa la tendrás que decidir entre tú y el entorno con el que trabajes, que también tiene algo que decir, porque al final una relación es cosa de dos. Pero yo te puedo decir por experiencia que el territorio, sea cual sea, puede enseñarnos tantas cosas sobre la naturaleza, sobre él mismo, sobre la existencia, sobre la vida y la muerte, incluso yo creo que principalmente también sobre uno mismo, y puede hacernos llegar a estados de gnosis personal muy profundos. Sé que dicho así parece que no se está aclarando nada y la verdad es que no lo estoy haciendo porque esto es como algo tan grande que en un vídeo sobre qué es el trabajo con el territorio pues la verdad es que no da para incluir ni una mínima parte, consideradlo como una especie de introducción al tema. Yo lo suelto así como si plantara una semillita en cada una de las personas que me veis, esperando que muchas de esas semillitas, no sé, germinen y empiecen a crecer. Así que os voy a dar algo más tangible para empezar. Si quieres empezar a trabajar con el territorio, primero de todo, elige un territorio. Yo te recomiendo que sea tu entorno directo, por eso de que lo que queremos hacer es conocer a nuestros vecinos y ver que a nuestro alrededor hay mucho más de lo que realmente vemos. También porque vas a tener que pasar mucho tiempo en él, entonces elige algo que sea cómodo, porque quizá una montaña muy bonita pero está a 30 kilómetros de tu casa, ¿cuántas veces vas a poder ir? ¿Cuánto vas a tardar a tener una relación íntima con ese sitio? Puedes empezar por un trocito más pequeño, como un parque, como tu calle, tu barrio. Yo ya os digo que este bosquecito se ve así mucho, pero realmente es pequeñito, está muy recogidito. Y luego ya con el tiempo y la práctica y cuando ya vayas conociendo, digamos, tu núcleo central, vas a poder ir expandiendo, investigando por otros sitios y al final todo se va a ir como el territorio se va ampliando. ¿Qué pasa? Y esto es algo que me habéis dicho mucho, si no te gusta tu entorno. Pues razón de más para conocerlo. Puede que tengas en mente un ideal de entorno o un ideal de naturaleza que no sea el que tienes a tu alrededor, pero es a base de conocerlo y de ir trabajando con él, te vas a ir siendo capaz de ver más su magia y verlo con otros ojos, y eso también va a ser algo bueno. En todas partes hay elementos y espíritus interesantes para trabajar con ellos mágica o espiritualmente. ¡Y están picando los mosquitos! Si vives en la ciudad, otra cosa que me decís mucho, pues lo mismo, en la ciudad también hay naturaleza, hay personas, hay animales, hay parques, hay plantas que crecen en el asfalto y hay rincones mágicos. En este caso yo te recomendaría empezar por prestar atención, identificar y trabajar con los animales y sobre todo con las plantas que hay a tu alrededor, aunque sean las que ha plantado el ayuntamiento. Y también por buscar ciertos lugares en esta área aproximada que has designado como territorio de trabajo, aquellos lugares que han reunido de forma natural alguna esencia espiritual o cierta propiedad espiritual. Por ejemplo, cementerios, iglesias, encrucijadas, sobre todo si están sacralizadas de alguna forma, que tienen una cruz o algún símbolo religioso. Fuentes, las fuentes suelen pasar muy desapercibidas, pero no, son lugares muy cargados espiritualmente.
hornacinas que tengan santos. Todos estos sitios pueden indicar la presencia de númenes potentes del territorio. En muchos casos, númenes o espíritus adorados incluso antes de la cristianización y que luego se han sincretizado, pero el lugar en el que se les ha rendido culto sigue siendo el mismo, aunque se les cambie de nombre o se les ponga una máscara. Puedes empezar a trabajar con esas plantas que hemos dicho que puedes mirar que tengas alrededor y también con los espíritus de alguno de estos lugares. Y importante, empieza a investigar sobre este lugar. Intenta cubrir el tema de las tres fuentes, la experiencia, el folclore y múltiples disciplinas académicas. Y así como que poco a poco se va formando todo un mapa mental de la información que vas reuniendo y vas dándote cuenta de cosas que encajan. Comienza a pasar tiempo consciente en ese lugar, tiempo en el que realmente tengas todos los sentidos abiertos. Observa, escucha, fíjate en todo, quédate quieto y medita o medita paseando por él. Presta atención a cómo te sientes en él, qué sensaciones te produce. Esto te puede dar mucha información sobre el carácter de un territorio, de un entorno o de los espíritus que están en él. Si en un lugar te sientes siempre mal o te pone nervioso, pues quizás es que esos espíritus no te están recibiendo bien. Sin embargo, cuando estás en un lugar y sientes mucha paz, es probable que sí seas bienvenido. Yo te recomiendo también que lleves un registro de tus experiencias. Es algo que a veces da un poco de pereza, pero me parece muy importante, porque cuando tenemos una experiencia, por muy intensa que sea, a veces luego cuando pasa el tiempo, rutina y te van pasando otras cosas, se nos tienden a olvidar mucho las cosas, y luego tener un sitio en el que nos podamos remitir a lo que hemos vivido, a lo que hemos experimentado, nos ayuda mucho a enlazar cabos más adelante. Después, para cualquier territorio, pero sobre todo para los que no os gusten o no os sintáis conectados con ellos, sirve al territorio. Si tú te implicas en ayudarle, aunque de primeras no te gustara o no te sintieras conectado con ese lugar, es mucho más probable que empieces a sentir esa conexión y que también el territorio empiece a estar más abierto hacia ti y te muestre o te abra algunas puertas para llegar hasta él y hasta algo que te haga conectar más con él. Por ejemplo, te dará algo que necesitas o te llegará una información sobre él que habías estado buscando por algún medio que es raro, o tendrás una intuición de ir hacia un lugar cuando estés paseando por él y seguirás esa intuición y descubrirás algo. O básicamente, de las infinitas formas en las que puede suceder eso, se manifestará de alguna manera hacia ti. Y poco a poco así irás teniendo más confianza con él y te irás acercando más a él y más a todos sus habitantes, a las plantas y a los animales que viven ahí, también a los espíritus que viven ahí. Y para terminar, doy un consejo, ya que las plantas son uno de los espíritus con los que más vamos a trabajar, o con los que más suele trabajar todo el mundo. Empieza a ver las plantas no como meros ingredientes, sino como espíritus vegetales. No solo es más sostenible para el medio y para nuestra práctica, sino es que de verdad que se aprende más así, si aprendes a escucharlas, a tenerlas en cuenta, y así tendremos muchísimo mejor resultado cuando trabajemos con ellas. Dedica tiempo a conocerlas, a irlas a ver a los lugares en los que crezcan y estén vivas, y solo yendo a verlas y estando con ellas sin tenerlas que cortar ya podemos trabajar un montón con ellas, ya podemos conocerlas mucho y ya podemos llegar a forjar una alianza. Y si al final las recolectas será porque ya tienes una familiaridad con ellas y tendrás su permiso y lo harás con respeto y las estarás tomando de un territorio por el cual tú también das, no solo tomas. De verdad te digo que aunque no sean las plantas típicas que se ven en los libros o en las prácticas habituales de magia o de hechicería o de espiritualidad, a nuestro alrededor hay muchísimas plantas que son igual de valiosas. Busca para qué se han utilizado esas plantas tradicionalmente en tu zona. O sea, no es hasta hace nada que las plantas importadas son accesibles para todo el mundo, y sin embargo las prácticas mágicas y espirituales se seguían haciendo se han hecho desde la más remota antigüedad. O sea, para cualquier cosa que necesitemos a ese nivel, lo más probable es que haya alguna planta a nuestro alrededor que haya servido tradicionalmente para eso. El tema de los aliados vegetales y la comunicación y el trato con aliados vegetales es algo que también es un mundo, me gusta muchísimo. Estoy preparando algo sobre esto,
algo bien grande y consistente, pero de momento os voy a dejar con las ganas porque aún estoy cerrando sus cosillas. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya os digo, tomadlo como una especie de... Es que no voy a decir ni introducción, yo creo que ha sido aquí un poco una charla de ideas y bueno, ya está, en fin. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.